Hola chicos, buenos días. El día de hoy en nuestra clase de biología vamos a trabajar con uno de los principales, iniciando la serie de tejidos, vamos a trabajar el día de hoy con dos tejidos que son muy importantes y que realmente tienen una preponderancia, ¿no? En el caso de los organismos, porque están presentes en muchos de ellos y en muchas formas, y tienen funciones también muy variadas. Para estos tenemos los tejidos epiteliales y conectivos. Para empezar con el tejido epitelial, en ese caso un tejido que está formado por varias capas de células, ¿ya? Y en este caso, estas células pueden originarse de cualquiera de las tres capas germinales, sean ectodermo, mesodermo o endodermo. Según la capa germinal de la que se derive, va a ser un tejido epitelial externo o interno, o va a tener una u otra función, ¿bien? El tejido epitelial como tal tiene la función casi exclusiva de ser un tejido protector. Va a brindar recubrimiento a los órganos tanto internos como externos. En el caso externo estamos hablando de la piel y en el caso interno estamos hablando de los epitelios que recubren todos los vasos sanguíneos, todas las mucosas, desde la nariz al esófago, el páncreas, el estómago, el sistema digestivo en general, el intestino, a los epitelios que recubren los órganos internos como el hígado, el corazón, los pulmones, el páncreas, todos esos tejidos que son protegidos por tejidos epiteliales. ¿Bien? Además, las glándulas, en general muchas glándulas, no las más grandes, como el timo ni la tiroides, pero sí muchas glándulas están derivadas de tejido epitelial también. Por ejemplo, las glándulas que producen el jugo los jugos gástricos, las glándulas que producen el moco en la nariz, las glándulas que producen la leche en las mamas, las glándulas mamarias, todo eso está formado por tejido epitelial. En este caso, esto que tenemos acá es una estructura que es la blástula. La blástula es que después de que el cigoto se forma, o antes, mejor dicho, sí, después de que el cigoto se forma, que el espermatozoide y el óvulo se fusionan, esa célula comienza a sufrir varias divisiones. ¿Bien? Y esas divisiones generan esa estructura, en primer lugar, que se llama blástula. ¿Bien? La blástula está formada por muchas células que todavía se pueden contar en realidad, y va a tener por dentro un espacio hueco. Este espacio hueco se llama blastocele, ¿bien? Y alrededor del blastocele vamos a tener varias capas de células. La capa externa se va a llamar ectodermo, y es la capa que va a formar dos cosas. Va a formar primero la epidermis, es decir, la piel exterior, y va a formar una parte del ectodermo que va a formar una cresta que se llama cresta neural, va a formar el sistema nervioso. O sea que el sistema nervioso y la piel vienen de la misma capa embrionaria. Luego vamos a tener el mesodermo, que son estos dos de color rosado, y a partir del mesodermo se van a formar los músculos, los huesos, los riñones, la sangre, que es un tejido, las gónadas, o sea, ovarios y testículos, y el tejido conectivo, que es el segundo tejido que vamos a ver en la clase de hoy. Y además de este mesodermo va a derivar el epitelio que protege específicamente a los riñones, a las gónadas y a estos dos órganos. ¿Bien? Y del endodermo, que es otra capa, van a derivar todos los órganos internos, y incluyendo, por ejemplo, el sistema digestivo, el hígado y los pulmones. Y además, el epitelio que recubre a esos órganos va a estar formado también a partir del endodermo. Esta zonita que tenemos acá es una zona intermedia entre estos dos, entre la parte superior que se llama polo animal y la parte inferior que se llama polo vegetal. Se llama creciente y irisis, es simplemente una región en la que las células se están moviendo. Ahora, empezando ya con las características del tejido epitelial, vamos a tener como características principales que estas células epiteliales van a tener una cohesión celular particular, es decir, van a estar pegadas unas de otras. Y van a estar pegadas por unas estructuras que se llaman desmosomas y hemidesmosomas, que la vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Bien? Además, todos los tejidos conectivos tienen la presencia de una lámina basal, que es una lámina de proteínas que está en la base de todo el tejido epitelial. Si se dan cuenta, acá, esto que estamos viendo acá, es la lámina basal. ¿Sí? No, perdón, no. Acá. Acá ustedes ven estas líneas de color púrpura, ¿no?
Estos son los núcleos de la célula. Y justo debajo de los núcleos hay una zona un poquito más clara, que es bien difícil de ver, pero se ve la línea, ¿no? Esa línea es la lámina basal. ¿Bien? Esto ya es tejido conectivo, perdón. Acá también, por ejemplo, acá se puede ver un poquito mejor. ¿Por qué? Porque esto que tenemos acá es tejido conectivo. Esto que tenemos acá son células epiteliales de la piel, del tejido escamoso. Y esta línea que se puede ver acá es la lámina basal. ¿Bien? Además, el tejido epitelial es un tejido avascular, quiere decir que acá no hay vasos sanguíneos. El oxígeno y los nutrientes que obtienen las células epiteliales lo obtienen por difusión. Los vasos sanguíneos van a llegar hasta el tejido conectivo, hasta acá, ¿eh? Hasta un poquito más abajo. Y por difusión van a llegar los nutrientes al resto de las células. El tejido epitelial también tiene la capacidad de regenerarse, o sea, cuando hay un traumatismo, el tejido puede regenerarse y va a tener como funciones, en primer lugar, protección, como ya les dije, va a tener también secreción y absorción de sustancias, secreción en las glándulas, absorción en el sistema digestivo, va a tener también una función de recepción, porque en la piel, obviamente es tejido epitelial, ¿no? La piel, la epidermis es tejido epitelial. Y allí están los receptores nerviosos. Entonces están asociados a un sistema de recepción sensorial. Va a tener también excreción en el caso de las glándulas sudoríparas y transporte en el caso de, por ejemplo, los conductos, como este conducto lactífero que es dentro de una mama, o ducto lactífero, por acá adentro corre la leche. ¿Bien? Entonces acá vemos también tenemos glándulas mamarias y en estos huecos o espacios vacíos son conductos por los cuales se transporta la leche. Esto que tenemos acá es un diagrama del sistema de un epitelio. En este caso, como se dan cuenta, esto que tenemos acá es la lámina basal, muy delgada. Esto que tenemos acá que estoy señalando. Es una mezcla de fibras en las cuales se están cimentadas todas las células epiteliales. Esto que estamos viendo acá es un epitelio ciliado porque tiene unas vellosidades que se llaman cilios. Si se dan cuenta, las células cada una está muy pegada a la de al lado y el espacio intracelular es muy angosto. Y tenemos estas cositas que se llaman desmosomas. En realidad las células epiteliales van a estar unidas por 4 tipos de uniones, pero los desmosomas y hemidesmosomas son exclusivos de los epitelios. Como tal, ellos son 4 tipos de uniones celulares que tienen características moleculares complejas, que no se las voy a dar, pero solo deben saber que están unidas por ellas, ¿no? Por uniones estrechas, uniones desmosomas, uniones gap y hemidesmosomas. Además, las células epiteliales tienen regiones, o sea, el lado apical o el lado de arriba o de afuera no es igual al lado basal o la región que está en contacto con la lámina basal. ¿Sí? Son regiones diferentes, quiere decir que la célula tiene una diferenciación en polos, una región de un polo apical y una región de un polo basal. ¿Sí? Acá vemos directamente el desmosoma. Esto que tenemos acá con 2 células epiteliales unidas y lo unen los desmosomas. ¿Qué son los desmosomas? Son unas uniones que van a estar formadas por qué. Por fuera de la membrana vamos a tener caderinas, que son unas proteínas de adhesión. Las proteínas simplemente se enganchan de esta manera. ¿No? ¿Se ve? Acá, se enganchan, ¿bien? Y enganchan a las células. Esas proteínas caderinas van a estar unidas a cada una de las células en las que salen por unas placas. Esas son placas de unión que están formadas por desmoplaquina y placoglobina, son proteínas, ¿no? Y además hay unos filamentos de queratina que van a unir a las 2 células. En total es como si tenemos unas placas de acero y un montón de tornillos que unen a las 2 células de forma muy fuerte, ¿no? Por eso es que se ven estos filamentos de queratina por todos lados. Dentro de los epitelios también, como les decía, los capilares no llegan al epitelio, solamente llegan hasta la lámina, hasta el tejido conectivo y ya después la lámina basal no pasan. Todos los nutrientes pasan por difusión directamente hasta las células. Pero los receptores nerviosos sí entran un poco hasta la célula epitelial, un poco. El resto de la función la determina la célula. Ya entrando, sabiendo qué es un epitelio y cómo funciona, vamos a ver su clasificación. Hay muchas.
Y si se dan cuenta es bastante texto para que lo copien, pero tienen tiempo para copiar. Bien, es para que lo copien. El epitelio puede ser simple o puede ser estratificado. El epitelio simple es aquel en el cual tenemos una sola capa de células. Bien, y puede ser plano, cúbico o cuboidal, o cilíndrico o columnar. En el caso del epitelio plano, es este que vemos acá, es porque las células son planas. ¿Bien? Y la línea azul que vemos es una línea que se dibujó para que se vea la diferencia. Porque por debajo hay tejido conectivo y la lámina basal, como les digo, es difícil de ver. Entonces, el epitelio plano se encuentra en conductos sanguíneos y conductos linfáticos, es decir, en las venas, arterias y vasos linfáticos. ¿Bien? También se encuentra en la cubierta de los ovarios, en los alvéolos pulmonares, en el asa de Henle, que se encuentra en los riñones, en los nefrones, la cápsula de Bowman, que también se encuentra en los riñones, y el mesotelio de las cerosas. Es decir, el epitelio plano está bordeando conductos. ¿Bien? Conductos. En el caso del epitelio cúbico, ellos van a revestir ductos también o conductos, pero van a revestir conductos que necesitan un poco más de resistencia, ¿no? Y no requieren tanto estiramiento. En este caso, el epitelio cúbico es este o cuboidal. Se dan cuenta que la célula tiene una forma de cubo, ¿bien? Y es una sola capa de células. Acá sí se puede ver la marquita. Esa marquita sí no es hecha a computadora. Esta es una marquita real que se pintó con colorantes en las células. En el caso de los cúbicos van a revestir los conductos, pero de glándulas, como por ejemplo la glándula tiroides. También los túbulos renales del riñón, o sea, tubos más grandes del riñón, y una capa del ovario, en la capa en la que se producen los óvulos. ¿Sí? En el caso del tejido epitelial simple cilíndrico, va a ser columnar, también es otro nombre, porque las células son más alargadas, son como cilindros o columnas, pero nuevamente es una sola capa. ¿Sí? Van a revestir básicamente los conductos del sistema digestivo y los conductos del sistema respiratorio. En el caso del sistema digestivo va a ser el cardias, que es la entradita al estómago, que es el estómago, y este anillo se llama cardias. Bien, van a tener, por ejemplo, que también van a revestir el ano, perdón, desde el cardias hasta el ano, todo ese pedazo de estómago, intestino grueso y delgado va a ser revestido por epitelio cilíndrico. Porque el epitelio cilíndrico tiene la capacidad de tener esto, cilios, microvellosidades, y van a tener la capacidad de absorber nutrientes. Por eso es que está en el sistema respiratorio. También va a revestir el útero y los oviductos y los conductos deferentes por los cuales circulan los espermatozoides. Y también en el caso de los bronquiolos va a estar presente el epitelio cilíndrico. ¿Sí? En el caso del epitelio estratificado es en el cual tenemos más de una capa. ¿Bien? Si se dan cuenta, acá siempre es una sola capa, una sola capa, una sola capa. Y podemos identificar las capas porque los núcleos están todos al mismo nivel. Todos los núcleos forman una línea. ¿Bien? En el caso del epitelio estratificado no hay una sola capa. Acá se ve muy claramente, de hecho, que hay dos capas. Entonces ya tenemos estratificado porque tenemos capas, estratos. ¿Bien? Y el epitelio estratificado también puede ser plano, cilíndrico o cúbico. En el caso del epitelio plano, puede ser queratinizado o no queratinizado. Y es el que tenemos acá. Estos dos son epitelios planos estratificados porque tenemos varias capas de células planas, se dan cuenta por los núcleos. Pero en el caso del queratinizado tenemos esta región de afuera que es queratina. Una proteína, obviamente acá no hay células, sino que es una capa gruesa de proteínas queratina. Y este es el que tenemos en la piel. ¿Por qué? Porque la queratina le da protección. ¿Bien? Protección para que no se rompa la piel. En el caso del no queratinizado simplemente no tiene esa queratina. El no queratinizado está en las mejillas, cuerdas vocales, faringe, lengua, esófago y vagina. Es decir, que el tejido que está en contacto con el mundo exterior, pero que no es piel de la epidermis. O sea, la piel de la boca, la piel de las cuerdas vocales y de la faringe por el que pasan los alimentos todavía que pueden romper la piel, está el epitelio estratificado plano, sin queratina. Y en la vagina también, porque la vagina tiene contacto con el mundo exterior. En general, el epitelio plano existe donde hay fricción y puede haber daño. En la piel, en la epidermis, obviamente el daño sabemos cuál es. En el caso de la lengua, la faringe y el esófago, el daño lo puede causar la comida.
En el caso de la vagina de la mujer, el daño lo puede causar la fricción durante la reproducción. Por eso se utiliza o está presente un epitelio estratificado plano que le da más rigidez, ¿no? El caso del cilíndrico estratificado, que es este que vemos acá, eh, lo vamos a tener básicamente en partes de la faringe, no todas, las partes más abajo, en la uretra masculina, en los conductos excretores mayores, o sea, los conductos, por ejemplo, del riñón, y la conjuntiva ocular. Allí vamos a tener dentro del ojo también epitelio cilíndrico. Y el epitelio cúbico va a estar únicamente en células sudoríparas, ¿bien? En las glándulas sudoríparas, acá, este que vemos acá. Solamente va a existir en las glándulas sudoríparas, en ninguna otra parte del cuerpo está presente. Y pues está, obviamente tiene que ver con secreción de sudor. Y por último tenemos el epitelio pseudoestratificado. ¿Cuál es este? Epitelio en el que tenemos más de una capa, pero las capas no están definidas. Si se dan cuenta, acá tenemos una capa y otra capa, pero en el medio tenemos como una capa. Si evaluamos célula por célula, nos vamos a dar cuenta que todas las células van a estar conectadas a la lámina basal, que es esta línea que por fin se ve claramente. ¿Bien? Esto es la lámina basal. Todas las células del epitelio pseudoestratificado tocan a la lámina basal. En el estratificado no, solamente las que se encuentran más abajo tocan la lámina basal, las demás no. En el pseudoestratificado sí, todas la tocan. Y además, si se dan cuenta, aparecen columnares. Todos van a aparecer columnares. Van a ser simplemente la diferencia cuál. Unas van a ser más largas que la otra. Unas van a llegar hasta la mitad, otras van a llegar más arriba, unas van a llegar hasta el exterior y unas van a ser bien chiquititas. ¿Sí? Es como que tenemos células de muchos tamaños, todas parten de la misma lámina, pero unas crecen hasta acá, unas hasta acá, unas hasta acá. ¿Sí? Pareciera que hubiese muchas capas, pero en realidad no hay muchas capas. Es una capa de células de distinto tamaño. ¿Sí? Y eso se nota porque los núcleos quedan a distintos niveles, ¿no? Van a estar presentes en la uretra, el epidídimo, que es un saquito que almacena espermatozoides, y los grandes conductos excretores, nuevamente, uretra y cosas así, ¿no? También el epitelio pseudoestratificado va a ser ciliado. Cilios son esto que logramos ver acá, ¿sí? Estos son cilios o vellosidades. Y va a estar presente en conductos secretores, es decir, mucosa de la tráquea, bronquios primarios secretan moco, la parte de la cavidad timpánica que protege, en este caso secreta cera de oído, la cavidad nasal que secreta moco, el conducto auditivo, nuevamente cera, y el saco lagrimal que secreta lágrimas. Es decir, que el epitelio pseudoestratificado tiene básicamente también funciones de secreción. Por último, vamos a tener un epitelio que se llama epitelio de transición. Y esto es un epitelio híbrido. ¿Por qué? Porque él puede cambiar de forma. Puede ser cuboidal cuando no está estirado y cuando se estira se convierte en epitelio plano o parece epitelio plano. En realidad es que la célula puede estirarse o contraerse. Y como tal va a estar presente en la uretra, la vejiga y los uréteres. Es decir, conductos que cuando pasa la orina se tienen que expandir y cuando no se van a contraer. ¿Sí? La característica, como le digo, es que la forma de la célula cambia. Se pueden estirar, se pueden contraer, y si están estirados son como planos, y están contraídos son como células cuboidales. ¿Sí? Y son estas que podemos notar acá. Si se dan cuenta, la célula de acá afuera tiene una forma distinta de la que tenemos acá adentro, y eso es porque se estiran o no se estiran. Ya terminando el tejido epitelial, vamos con el tejido conectivo. El tejido conectivo o conjuntivo también es un tejido de relleno. ¿Bien? Él va a tener la función, y en general no es un tejido uniforme, son muchos tejidos que comparten un origen en realidad embrionario. Todos derivan del mesodermo y todos tienen función de relleno y de soporte. Derivan del mesénquimo embrionario, más adelante vamos a ver qué es eso de mesénquimo, pero es un conjunto heterogéneo de tejidos cuya única razón común es su origen. Se originan del mesénquima embrionario a partir del mesodermo. ¿Bien? Es decir, vamos a ver la imagen acá del mesénquima o de la blástula como tal, por acá, debe ser acá. ¿Bien? Es decir, todos derivan de acá, del mesodermo. De estas dos regiones de células va a derivar el tejido conectivo. ¿Bien? Como tal, también vamos a tener muchos
Muchos tipos y como características generales es que el tejido conectivo va a tener la función de unir y mantener la integridad del resto de los órganos y tejidos del cuerpo. O sea, él es el que mantiene unido a todo. Los órganos están acá, los epitelios por acá, y lo que los mantiene unidos a ellos es el tejido conectivo. Por eso se llama conectivo, porque conecta otros tejidos. Va a estar formado por una cosa que se llama sustancia fundamental, que es un material gelatinoso y translúcido. Va a estar formado también por fibras de colágeno, fibrilina y elastina. Y según ese contenido, es decir, según la cantidad de fibras que tengan, vamos a tener tejidos que pueden ser reticulares, cuando la mayor parte de las fibras son de colágeno y no se estiran, ¿bien? Y lo que hacen es dar resistencia y soporte a los órganos internos. Y vamos a tener los que son elásticos, que están formados por elastina y fibrilina. Y estos sí se pueden estirar y van a permitir que los órganos que están recubriendo y brindando soporte se estiren, como la tráquea, las cuerdas vocales y los vasos sanguíneos. ¿Bien? Ahora, los tejidos conectivos también son bastante heterogéneos en su formación o en su estructura. Esto que tenemos acá es un tejido conectivo y si se dan cuenta es una mezcla de un montón de cosas. Lo que no se ve es la sustancia fundamental, o sea, toda esa foto está, o todas esas cosas están nadando en la sustancia fundamental. Como les digo, es un fluido rico en proteínas y carbohidratos, pero también es un fluido translúcido, ¿bien? Que lo que hace es bañar a lo demás. Y dentro de ese fluido vamos a tener fibroblasto, que son esas células moradas que van a producir el colágeno, la elastina y la fibrilina. Son células que producen las fibras. Vamos a tener adipocitos, que son estos que tenemos acá, son células que almacenan grasa. Vamos a tener macrófagos, como esta, que son células implicadas en fagocitar cosas. Digamos que llega un parásito muy pequeño a la célula, lo detecta un macrófago, se lo come y lo digiere. Esa es su función, comerse cosas que no tienen que estar ahí. Y vamos a tener también leucocitos, que pueden ser neutrófilos, plasmocitos, mastocitos o linfocitos. Básicamente células del sistema inmune. ¿Bien? Y por último tenemos células madre, que acá no se ven, pero que son básicamente células de las cuales se originan todas las demás células. Por eso se llaman madre, porque son pluripotentes, o sea, ellas pueden convertirse en cualquier otra célula y se encuentran nadando también en el tejido conectivo. Ahora, los tejidos conectivos van a ser de dos tipos principales, laxo y denso. ¿Bien? Y esto va a tener que ver con que la cantidad de sustancia fundamental o de fibras. Si tenemos mucha sustancia fundamental y muy pocas fibras, vamos a tener un tejido conectivo laxo. ¿Bien? Y ese laxo puede ser mucoso, reticular o mesenquimal. El mucoso es el que tiene una enorme cantidad de sustancia fundamental y no tiene muchas fibras, tiene muy poca fibra. Está presente en el cordón umbilical y en la pulpa de los dientes. El reticular es el que tiene fibras de colágeno tipo 3 y este tejido conectivo va a tener, aunque sea laxo, todavía va a brindar soporte. ¿Bien? Va a componer el estroma de la médula ósea, o sea, la parte interna de la médula ósea. También a estar en el vaso, que es un órgano secretor. Va a tener, perdón, secretor no, filtrador de sangre, en los ganglios linfáticos y en el timo, que sí es un órgano secretor, ¿bien? De tejido linfático principalmente. Es este tejido que vemos acá reticular. ¿Bien? Y vamos a tener el tejido mesenquimal, que es este, que es básicamente un tejido en el cual van a estar incluidas todas las células del cuerpo, desarrolladas y sin desarrollar. Células, claro, embrionarias. Este tejido mesenquimal está dentro del embrión solamente y va a incluir células madre, células desarrolladas y células no desarrolladas. ¿Bien? Básicamente de este tejido se derivan la mayoría de los tejidos del mesodermo. O sea, de este tejido fundamental en el embrión se van a producir los pulmones, los riñones, el corazón, el hígado, todos los demás tejidos que derivan del mesodermo. ¿Sí? Y el tejido conectivo denso va a ser aquel en el cual hay muy poca sustancia fundamental y muchas fibras. Y este tejido básicamente tiene una función de estructura y soporte y resistencia. ¿Sí? Vamos a tener el regular y el irregular. En el regular vamos a tener fibras de colágeno ordenadas, que son esas que se ven acá. ¿Sí?
y estos van a formar ligamentos y tendones. Las fibras de colágeno y de elastina van a estar ordenadas, quiere decir que el tendón pueda soportar estiramiento sin romperse, ¿bien? Estiramiento en una sola dirección, ¿bien? Va a ser como una cuerda que va a soportar estiramiento en la dirección de las fibras y va a estar presente, como les digo, en tendones que van a unir músculos con huesos. En este caso también tenemos el irregular, que si se dan cuenta no están ordenadas las fibras, pero lo blanco es sustancia fundamental y lo rosado son fibras. O sea, hay muchísimas más fibras que sustancia fundamental. Sin embargo, como estas fibras están de forma irregular, el tejido en realidad no puede expandirse. Es más bien como una esfera rígida. Y esto lo que le va a dar es rigidez o estabilidad a los órganos que no tengan por qué expandirse. A las cápsulas del hígado, al riñón, al intestino delgado, a la dermis, o sea, la parte más baja de la piel, a la cual se une el epitelio. Está formado también por tejido conectivo irregular, denso. ¿Bien? Lo que evita es que el órgano se estire más de lo necesario y se rompa. Es una función exclusivamente de protección. ¿Bien? Ya con esto, chicos, terminamos el tema de tejidos conectivo y epitelial. La ficha, la tarea va a estar publicada en la plataforma y las instrucciones. Y recuerden hacer la ficha que corresponde al tejido conectivo y epitelial. Bien, solamente esa ficha. Cualquier duda, me preguntan. Cuando terminemos todo el tema de tejidos, y todavía faltan varios tejidos, vamos a hacer un repaso de eso en vivo. Bien, hasta